Apenas lleva 24 horas como ministro del Interior y Mario Fernández ya encabezó su primer comité político con el respaldo pleno de la democracia cristiana. Bueno, y la pregunta es cuáles son los desafíos que deberá enfrentar el nuevo jefe de gabinete. El análisis lo hacemos junto al director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Claudio, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Bueno, decíamos que la primera reunión lo tuvo con la democracia cristiana, pero también se reunió con el general director de Carabineros y con el director de investigaciones. ¿Una señal? Totalmente, o sea, yo creo que la primera señal que tiene que dar el ministro tienen que ver en primer lugar con las situaciones de seguridad pública. Hay temas asociados a no solamente los proyectos de ley, sino que la situación de la Araucanía, por ejemplo, hoy día es un tema muy álgido que está poco en la agenda, llamémoslo de Santiago, pero que está muy en la agenda de regiones y de algunos grupos de interés, pero también de los actores sociales indígenas. Por lo tanto, yo creo que hay ahí unas decisiones que tomar, hay una serie de declaraciones que hizo el intendente, Joanet, que fueron desafortunadas respecto del tema mapuche, y yo creo que tiene que tomar decisiones respecto de ese asunto inmediatamente, la situación de las protestas, cómo lidiar con los encapuchados. Por lo tanto, ahí hay todo un tema que yo creo que es una señal política importante, que la primera actividad sea el tema de seguridad pública. Ahora, dentro de las prioridades también está el reconocimiento por parte del ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, que, adhiriendo un poco a lo señalado por Quintana, dice que hay desorden en la nueva mayoría, lo reconoce de algún modo. O sea, claramente tienen que, yo creo que la señal que dio la presidenta al nombrarlo, de decir necesitamos una preocupación central en la gestión política, de coordinación política, es fundamental. O sea, tenemos una coalición en donde hay distintas posiciones sobre el tema de detención por sospecha, sobre el tema laboral. Ha habido un debate interno muy fuerte. El tema de educación se va a venir ahora dentro de este mes. Entonces yo creo que hay un escenario político legislativo que requiere de un liderazgo muy fuerte para ordenar, para señalar prioridades, pero además para disciplinar respecto de la aprobación legislativa. Ahora, la coordinación del bloque es prioridad, ¿verdad? Es lo señalado por el ministro vocero de Gobierno también. Pero si no se pudo hacer hasta ahora, si no lo pudo hacer Burgos, fue primero la razón por la que salió, frustración en ese sentido, y por qué Fernández podría tener mejores armas para eso. A ver, yo creo que en un sistema presidencial hay dos razones. Por un lado, el vínculo personal que tú estableces como jefe de gabinete con la primera mandataria. Yo creo que ese es un tema muy relevante y que a veces funciona y a veces no funciona. Yo creo que en este caso, evidentemente, habíamos visto una serie de diferencias entre Burgos y la presidenta, y por lo tanto eso yo creo que explica en parte el alejamiento de Burgos. En segundo lugar, es la dimensión política. Yo creo que no le vamos a poder pedir todo a Mario Fernández. Esto requiere de un trabajo colectivo. Ahora, el gran problema para la coalición, yo creo que un eje ordenador siempre es tener un o un candidato presidencial. Y hoy día la coalición no tiene ese candidato presidencial. Por lo tanto, hay pugnas que se refieren a el perfilamiento de los distintos partidos, las diferencias que tratan de mostrar los distintos actores del legislativo, por ejemplo. Entonces, como no hay un eje ordenador, va a ser difícil, no es fácil y es una tarea muy complicada para el ministro ordenar una coalición en donde hay tantos desincentivos a la cooperación. Ahora, la pregunta a propósito de lo mismo es si hay tiempo para eso, porque se vienen las municipales, una campaña, es un bloque amplio donde hay diferencias y se han expresado y de mala forma, según algunos, más allá de los puntos de acuerdo que existen para una coalición en la nueva mayoría. O sea, claramente tiene muy poco tiempo, tiene el tiempo de la municipal, que va a ser un termómetro muy relevante para la nueva mayoría. Si le va mal en las elecciones municipales, yo creo que va a ser muy incómodo y va a generar una sensación política muy complicada a la coalición de gobierno. Por lo tanto, el primer test es la municipal, tiene que ordenar la coalición rápidamente para hacer un delivery, una entrega política y social a la ciudadanía para que sienta que efectivamente el gobierno está caminando
viene la municipal y después viene la definición presidencial. Por lo tanto, tiene muy poco tiempo político el ministro Fernández. Ahora, las señales que dio el gobierno, no solamente con el cambio, sino que con poner al mismo ministro Fernández, una señal de continuidad, según la lectura de algunos, para mantener la unidad de la coalición, pero por parte de la oposición de Chile Vamos especialmente se ha visto como una demostración del caos. No, yo creo que no. Yo creo que la lectura que hizo Chile Vamos fue totalmente errada. Errada porque dijo, se nos fue el hombre de confianza, y en realidad Mario Fernández no es un extraterrestre que va a radicalizar. De hecho, él es mucho más conservador en algunos temas valóricos. Él representa algo muy similar a lo que era Jorge Burgos en términos políticos, y por lo tanto yo creo que no hay en ese sentido una apuesta interesante de Chile Vamos respecto del escenario político. Ahora bien, dicho eso, yo creo que efectivamente Mario Fernández lo que tiene es mucho pragmatismo. Yo creo que si hay una diferencia entre Burgos y Fernández, tiene que ver con el manejo político, con el feeling que tiene con la presidenta. La conoce desde hace mucho tiempo, desde los años 90, que él la trajo a trabajar con él en el Ministerio de Defensa. Cuando era subsecretario. Cuando era, y claro, mucho tiempo atrás, y por lo tanto hay un feeling particular ahí que yo creo que puede ayudar. Segundo, él es muy pragmático. Lo demostró ayer inmediatamente. Él sabía que la primer tema que se le iba a sacar era aborto, que es el único tema valórico que está en la agenda hoy día. ¿Y qué es lo que hizo Fernández? Inmediatamente lo despachó. Dijo, yo estoy por las 3 causales, punto. Esa es mi posición. Es verdad, se acabó el tema. Y se acabó el tema. Con la pregunta que se por lo hicieron en la tanto, primera conferencia de prensa. claro, y por lo tanto, lo que queda es cómo gestiona políticamente la reforma laboral, la reforma a educación, ciertamente, el tema aborto, que va a venir como en octubre aproximadamente, y el tema constitucional con la oposición el próximo año. Ahora, en todos esos temas, a partir de un libro que él escribió y que ha sido destacado en diversos medios durante el día de hoy, hay una definición también de Fernández, y que va más o menos del lado de la definición que tiene la nueva mayoría para enfrentar esos temas, ¿no? O sea, yo creo que sí. Yo creo que en general hay una visión política de él en términos de, por un lado, el pragmatismo, segundo, ver las condiciones políticas y a partir de ahí tomar decisiones. Ahora, yo creo que requiere ciertas definiciones en el muy corto plazo. O sea, tiene que dar muestras de que está tomando decisiones relevantes. Y ahí los temas más acuciantes son Araucanía, en mi juicio. Segundo, el tema de detención por sospecha, todo lo que es seguridad pública, y en tercer lugar, el manejo político que pueda tener respecto de la reforma laboral. Hay un tema complicado específicamente para tratar de alcanzar una reforma constitucional como propone el gobierno. Exactamente. Porque necesita votos de la oposición. Exactamente, y ahí yo creo que va a ser su habilidad para establecer vínculos con la oposición. Ahora, él se le ha caracterizado como un buen dialogador, y yo creo que en ese sentido abre luces sobre la posibilidad de ordenar a algo más la casa que está muy desordenada. Muy corto, no nos queda mucho tiempo. ¿Deja algún legado el ministro Burgos, el exministro Burgos? O sea, yo creo que lo que tiene que ver seguramente con él fue parte de la negociación del inicio del proceso constituyente, que paradójicamente es lo que hoy día más bien se evalúa respecto de en la opinión pública. Paradójicamente porque es un tema muy divisivo en los actores políticos. Y sin embargo hoy día la opinión pública lo ve con buenos ojos ese proceso. Burgos participó del diseño y del modelamiento de cómo se iba a instalar ese tema. Yo creo que es parte de su legado. Yo creo que después van a haber otro tipo de legado asociado a cómo no hacer las cosas en términos de toda esta relación conflictiva que tuvo con la presidenta en algunos temas. Ahora, entonces, políticamente, sacando por conclusión, para una proyección como eventual candidato presidencial de su sector. En un sistema presidencial no te enemistes con la presidenta. Yo creo que ese es el tema central. No puede decir
si el gobierno está diciendo 3 causales, él decir yo apoyo 2. O sea, ese tipo de acciones que yo creo que él, muy en la honestidad de su visión política, yo creo que le jugaron en contra. Claudio Fuentes, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Ok, gracias.